Agustín Barúa Cafarena. Su debate sobre la salud mental sin manicomios ha transgredido conceptos, incomodado tradiciones y ha golpeado el status quo en el concepto de la normalidad. Su consultorio es un banco en una plaza. Agus, ¿por qué tenés un consultorio en la plaza y no en otro sitio como los doctores? Yo vengo de la salud comunitaria, no de la salud hospitalaria. Y en realidad en este momento, hace unos 8 años, no volví a trabajar en salud comunitaria. Trabajé mucho, hice psiquiatría bañadense. Como no me pude reinsertar en ese tipo de instituciones, en un momento dado intenté alquilar un consultorio y me reaburrí, me reangustié. Y ahí me pregunté, ¿dónde me siento cómodo pensando con la gente? Me vinieron los bancos de plaza. Los bancos de plaza tienen una potencia que son bancos espacios de intimidad pública, como paradoja y de libertad. Yo creo que nuestra sociedad sincera necesita más habitar el espacio público, que sea el espacio público menos de los shopping y de los guardias de seguridad, sino más del encuentro con la diferencia. Yo intento que mi clínica aporte a eso, no es una clínica que cuestiona todo esto de los manicomios, los encierros, llenarle psicofármaco a la gente. Entonces, me parece que es una forma también donde el médico cede poder. Cede esta cosa de mi consultorio, mi diagnóstico, sino acá no es mi consultorio, no es un consultorio, no es tu banco, no es mi banco, es de los espacios públicos. La medicina está históricamente encuadrada en la relación poder-paciente. Hay una relación entre el saber y el poder, ¿no? Un saber que construye asimetría, un saber monólogo, un saber que te dice quién sos, qué es tu cuerpo, qué es tu deseo, lo que podés, lo que no podés. Nos cuesta mucho como médicos escuchar lo que a nosotros no nos interesa, ¿no? Siempre estamos como dirigiendo, censurando, y aquí no solamente yo escucho a la persona de una manera X, que es mi forma de trabajar, sino también escuchamos el mundo. Porque aquí viene un vendedor ambulante, viene un vendedor de marihuana, viene un policía, viene una marcha estudiantil secundaria, viene un movimiento italiano que preparan mesas de comida. O sea, es hacer clínica en la vida, desde la vida. O sea, hace días estoy tratando de pronunciar desmanicomialización y cuando lo logré advertí que a través de tu libro que le encontraron una vuelta con el elle desencuadrada. ¿Qué es lo uno y lo otro? Pero antes de contarme qué es la mialización, ¿por qué no vamos por lo obvio? Que me cuentes qué es la manicomiciación. O sea, qué es el manicomio desde una perspectiva de problemática. Nosotros decimos que más que el sustantivo manicomio hablamos del adjetivo manicomial. Cuando una relación se vuelve manicomial, cuando hay un grupo que sabe qué son y qué hay que hacer con los sufrimientos psíquicos y otro grupo que supuestamente no sabe nada de eso. Entonces decía Franco Basale, que es un maestro italiano nuestro, decía, separaciones siempre hay, pero las separaciones manicomiales son tajantes, irreversibles, indiscutibles. Yo siempre doy este ejemplo que, por ejemplo, imagínate que vos te vas de farra una noche y salís y estás bailando y ves a una persona que te atrae, y te acercás y te presentás y lográs que baile contigo, y en un momento dado te dice la persona, yo estuve 2 veces internada en el neuro. Tu plan erótico muy probablemente se fume. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es que la psiquiatría inventó y avala que un dispositivo que barra la confiabilidad de una persona, porque uno del hospital psiquiátrico no sale más, porque la gente siempre va a darse un guaso diciendo, ese estuvo 2 veces en el neuro? Entonces, ¿cómo que consideramos que eso es terapéutico? Nadie dice, disculpame la interrupción, nadie dice, che, ese tipo se operó 2 veces de la rodilla. Porque, como claro, elemento discriminador. Claro, el sufrimiento psíquico tiene un plus estigmatizante, ¿no? Porque la normalidad no es una cuestión sanitaria, es una cuestión moral. La persona normal psíquicamente es una persona adecuada, buena, no solamente sana. Hay un plus, hay un extra. Entonces nosotros decimos que
lo manicomial tiene que ver con desarmar esa frontera. ¿Sabes qué? Para mí es un ejemplo de lo que desarma la frontera, los carnavales. Ya a mí me gusta mucho la antropología de los carnavales, sí, y cómo difumina la frontera cordura, locura, ¿no? Siempre le pregunto a la persona que converso, ¿cuán carnavalizada es tu vida? ¿Tenés permiso para hacer como vos sentís o estás como cumpliendo mandatos, imperativos, etcétera, ¿no? Y los manicomios son un poco eso, ¿no? En general. Hay manicomios eléctricos como el electroshock, manicomios químicos como llenarle psicofármacos a la gente sin conocerle, manicomios simbólicos que son pegarle rótulos a las personas. De hecho que desde la Alemania nazi la expresión solución se volvió muy fea, ¿no? Claro. Esa solución que encuentra la sociedad al encerrar a una persona con problemas de salud mental, sin embargo, no tiene alternativas a nivel global hasta hoy, salvo aquellas que son menos difundidas, más que menos asimiladas por los estados. La Organización Mundial de la Salud tiene su referencia de políticas públicas de salud mental sin encierro en Trieste, Italia, que es al noreste, frontera con Eslovenia. Ellos hace 60 años que no tienen manicomio, ni siquiera manicomios judiciales. De hecho, su eslogan es "La libertad es terapéutica". Y desde ahí se han promovido muchas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, en Sudamérica, en la provincia de Buenos Aires hay una experiencia muy emblemática en el marco de la Ley de Salud Mental Argentina de cierre de los manicomios. Han cerrado la mitad de las camas manicomiales de la provincia de Buenos Aires, que es el principal nudo demográfico de todo el país. El Sistema Universal de Salud, el SUS brasilero, tiene también esta línea de trabajo. Aquí en el gobierno de Esperanza Martínez hubo un desarrollo de los equipos de atención primaria de salud que aportaron muchísimo a eso. O sea, hay como experiencia, pero sigue siendo minoritario. Ahora, ¿cómo desencuadra eso? O sea, ¿cuál es el camino? Y tiene muchas patas. Yo pienso, por ejemplo, primero hay que poder repensar otro tipo de abordaje que no esté centrado en lo represivo. La salud mental o la psiquiatría hegemónica está pensada siempre un poco primero desde el miedo. El manicomio es una represión. El manicomio básicamente es un sistema penitenciario. Es una cárcel psiquiátrica, en ese sentido, ¿no? Después hay que poder pensar también que nosotros decimos repensar la relación cordura-locura. Decimos, necesitamos la cordura para cuidarnos, porque la cordura es la que te hace mirar una avenida antes de cruzar. Pero demasiado cordura ya te vuelve desconfiado y aterrorizado, te vuelve normópata, decimos nosotros. Y necesitamos la locura para 3 cuestiones humanas muy sensibles que son cambiar, crear y arriesgar. Imagínate una humanidad sin eso. Pero si sos solo locura te morís. Entonces es como otra forma de pensar cordura-locura. Te digo como algunos conceptos grandes y después esto aplicado a los sistemas de salud tiene que ver con la formación de grado, formación de posgrado, los sistemas de salud que tengan más base territorial comunitaria y no solamente hospitalocéntricos. O sea, tiene muchas patas que sería interesante como darnos el tiempo para conversar esa complejidad. Sí, de hecho, porque alguna vez te escuché también mencionar que aún en un esquema manicomial, el abordaje también es deficitario porque se centra en las píldoras y no en la relación humana, ¿no? Es lo que le decimos como el manicomio químico. Es pensar que la persona es solamente una bolsita de neurotransmisores. Entonces, yo a veces creo también que incluso, como los médicos generalmente estamos muy poco preparados para la introspección, para la sensibilidad, nos pasa mucho que usamos los psicofármacos como una forma de no escucharle mucho a la persona porque cuando alguien habla algo, ese es un espejo para uno mismo. Yo me veo en el relato del otro y eso a veces nos da asco, porque no estamos preparados para eso, para la subjetividad, para la intimidad. Entonces es preferible darle una pastilla y que se vaya, rápido, que se vaya. Pero estás haciendo una descripción de todo el sistema sanitario privado, por ejemplo, por citar en el que vos tenés a un médico atendiendo exagero, a 600 personas en el día, y aún así inventando un nuevo método que se llama entre pacientes. O sea, es imposible que la gente médica se ocupe de la gente paciente. Está muy naturalizado los formatos de maltrato institucional. La duración de la entrevista, la cantidad de pacientes, la carga horaria de las guardias. Es como que yo siempre pienso que el modelo de educación médica mayoritario en Asunción es un modelo de venganza. Es así. Vos querés ser médico, yo soy médico ya. Si querés ser uno de nosotros, tenés que recibir maltrato, aprender a maltratar y podrás ser uno de nosotros y maltratar a los que vienen. Entonces hay un código de embrutecimiento muy fuerte, muy insensibilizante. Ojo que tiene probablemente también relación, Agus, con
con una situación bastante crítica por la que atraviesan los médicos pasantes, ¿son? ¿O internos? Internos, residentes. Internos, sí. Que viene una situación de estrés muy especial, ¿no? Claro, en la que llega al suicidio en algunos casos. En la formación médica esa es una bisagra muy crítica, ¿no? Cuando termina el pregrado y se preparan para ser especialistas, ¿no? Porque es como que ya tienen cierto poder, pero todavía no lo tienen, entonces hay como mucha presión, ¿verdad? Hay mucha presión. Obviamente esto no pasa, no es universal, hay excepciones, pero en general la tendencia es a que no se visibilice. Yo cuando era estudiante de medicina, el principal insulto que te decían era qué sensible que sos. Y eso quería decir, no servís para médico. Yo tardé años en reflexionar sobre qué grave que es que la sensibilidad sea algo excluyente del mundo médico. Claro, una vez entrevisté a un jugador de fútbol que me decía que lo único que podía enfadar a la hinchada era que el jugador llorara. Imagínate. Ahora, volviendo al tema que para después pasar a otros temas que son apasionantes, que están reflejados en tu libro. O sea, ¿por qué en este momento, en el siglo XXI, con los avances que tuvo nuestra manera de debatir y de pensar, seguimos tan ceñidos a un modelo tan antiguo de reclusión de enfermos mentales? Yo creo que la psiquiatría es una producción de la sociedad. La sociedad asigna a la psiquiatría la misión de ser policía de la normalidad, policía de la adecuación. Entonces, a veces nosotros decimos, por ejemplo, esta expresión, ni estudia ni trabaja, ¿no? O sea, como que cada sociedad jerarquiza algunas cuestiones como más valoradas y desprecia otras, ¿no? Y eso tiene tres ordenadores discursivos. El discurso médico nombra enfermedad, el discurso jurídico nombra delito y el discurso religioso nombra pecado. Clasifica y segrega. Entonces yo creo que todavía la psiquiatría no ha podido generar una reflexión sobre ese mandato social tan fuerte de vigilancia y control, ¿no? Nosotros siempre decimos, es lo mismo cuidar que custodiar. ¿Sí? Todavía sigue siendo mucha custodia. Y eso, claro, tiene beneficios económicos, tiene beneficios de estatus. Y recordar también que esta psiquiatría se enmarca en un modelo de medicina en el cual se parte la mente y el cuerpo es el que importa. La mente no importa, por eso también los psiquiatras somos como los tontos del mundo médico. Y a veces por eso mismo creo que un poco acomplejadamente que queremos parecer más médicos que el resto de los médicos, ¿no? Entiendo. Pero ¿hasta qué punto culturalmente se ha convertido en un estigma familiar el tener un familiar con problemas mentales? Eso está muy impuesto, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre veo, por ejemplo, cuando sigo la noticia política, veo que todo el espectro de izquierda y derecha se insulta como loco. O sea, ahí casi no hay discusión sobre este tema de la diversidad psíquica. Nosotros decimos diversidad psíquica en el sentido de que nuestra apuesta como corriente en salud mental es validar, acompañar y comprender la heterogeneidad humana. Más que disciplinar, más que normatizar, más que... Hay una frase de Thomas Sachs que me gusta mucho, un antipsiquiatra estadounidense, que decía, para la psiquiatría la normalidad es como una hilera de repollos, quietos, callados, iguales. No, te hacía esa pregunta porque probablemente eso pueda ser funcional al hecho que la solución fácil es enviarle a ese miembro de la familia a un sitio que esté lejos del barrio, digamos, que esté lejos de mi círculo, de la gente que me conoce. Totalmente. O sea, hay un desprecio de esta psiquiatría del contexto y de la complejidad de la persona. No importa bajo qué árbol toma tereré, cómo se llama su gata, qué tipo de empanada quiere, cuál es ese nombre enamorado que te tortura antes de dormir y que reaparece. No, importa la semiología psiquiátrica, si dormís, si alucinás, si delirás. Entonces, ese reduccionismo es muy enajenante de la mirada psiquiátrica porque descontextualiza. Pero claro, da poder, porque si lo que importa es mi semiología, soy yo el que sabe semiología. Entonces estamos ante un problema de la escuela de psiquiatría también. Es un poder totalmente, es la concepción, es la teoría, son las metodologías que no están problematizadas en ese sentido, ¿no? Incluso se entiende que hacer salud comunitaria es como inferior, ¿no? Como el hospitalario es superior y inferior. Y nosotros necesitamos complementariedad. Hay cosas que se pueden trabajar en hospital y hay cosas que se pueden trabajar en comunidad y necesitamos articularnos. Pero hay una cosa del estatus médico de que la vida hospitalaria o de consultorio, y mientras más suntuoso es, más todavía, ¿no? Es un problema. Yo cuando viví unos 3 años en Montevideo, me acuerdo que cuando fui al Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, donde funciona la Facultad de Medicina, me sorprendieron el estacionamiento del hospital porque eran autos viejos. Y yo decía, en medicina, los autos son súper nuevos.
O sea, hay un elitismo económico asociado a este elitismo simbólico y que se sinergiza uno con otro. Uno descubre en un país que hace gala de su austeridad como Uruguay, ¿no? Eso, y que tiene políticas públicas mucho más desarrolladas que las nuestras, ¿no? Uh-huh. Quiero volver al tema de la normalidad, porque es un desafío, ¿no? El hecho, ¿quién es la policía de la normalidad en medicina, en psiquiatría? Ahí radica el poder del estado del arte de cómo estamos, ¿no? Sí, ese es un punto central. En el libro comienzo yo el libro discutiendo la idea, hablo de que la normalidad psíquica es el primer triunfo de los manicomios, ¿no? Es como una especie de servicio de normalidad obligatoria. Todo el tiempo estamos como en vigilancia de cómo se viste, cómo se peina, si su tono de voz es bajo o alto, etcétera, ¿no? Y es muy complicado porque es como es un magma represivo donde estamos inmersos como sociedad, ¿no? O sea, en vez de partir de la idea de que yo te acepto como sos, es yo te juzgo a ver si das el canon o no. Y eso es muy tensionante. Y ahí tiene un rol muy específico la psiquiatría porque tiene la tarea médica de eso, pero en general todos somos un poquito, muchas veces, psiquiatritas, ¿no? Yo te miro y digo, ¿cómo está peinado Augusto? Está medio raro, con esa mirada de la vigilancia, ¿no? Un poco policíaca. Y esa es nuestra historia cultural. Es un aprendizaje en algún momento de nuestra historia, porque muchas veces también hay una especie de decir, bueno, esto deviene del estonismo, y el otro día, escuchándote, y eso vamos a hablar probablemente más tarde, si quisieras, demostrabas como un hecho que erupcionó en el siglo antepasado, la guerra Guazú, sigue teniendo palpitares en este tiempo, pero ¿quién es responsable o qué es responsable de la cultura de la normopatía, se llama? Normopatía. Es complejo, yo creo ahí metiste varias cosas. Una cuestión para mí importante es, yo siempre separo como 3 modelos de salud mental en Paraguay. Hay un modelo que yo le llamo el sobreviviente, que es un modelo que tiene que ver con no seas cuñaí, no seas maricón, nadie te va a solucionar tu problema, ¿para qué es lo que voy a contar? Y digo sobreviviente porque yo creo que somos en general un pueblo que hemos vivido muchísimos genocidios no reparados. Yo trabajo mucho, sobre todo el genocidio de la guerra de la Triple Alianza, que me parece que tiene un plus, que es que nosotros colindamos con nuestros agresores, Argentina y Brasil, a diferencia de otros genocidios como Alemania e Israel, o África, Brasil y Estados Unidos. Nosotros estamos inmersos en un magma. Un país puede hacer cualquier cosa menos mudarse del lugar. No, claro, estamos ahí. Entonces, eso no está resuelto. Yo creo que por eso tenemos como una irascibilidad, una desconfianza, un titubeo existencial. Y yo creo que el único momento que yo vi que logramos cierta reparación fueron en los festejos del Bicentenario, donde hubo algo de lo colectivo, festivo, público, ¿no? Pudimos soltarnos un poco, pero ese es un problema de fondo que creo que nos marca. El segundo modelo, decía sobreviviente, el segundo modelo de salud mental en Paraguay, yo creo que es el profesionalista, que se desarrolló un poco con el tema de la pandemia. Que hubo más consultas, más profesionales, más discusiones sobre el tema de salud mental, pero queda un poco por fuera lo que el tercer modelo señala, que es el modelo comunitario, donde todos tenemos voz, donde cada quien tenemos capacidad de cuidados, donde importa no solamente, como te decía, la semiología psiquiátrica, sino la vida cotidiana. O sea, es un modelo enmarcado en el cotidiano existencia de cada quien. Entonces, no es que un modelo sea bueno y otro malo, ¿no? Todos tienen como su explicación de por qué existen y su aporte, ¿no? Pero desde el modelo, el primero sataniza a los dos. El sobreviviente sataniza al profesionalista y el comunitario. Y el profesionalista sataniza al comunitario, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, necesitamos como dialogar para generar otras formas de cuidarnos, ¿no? Puede que suene hasta farandulesca la pregunta, pero discúlpame. Volviendo al tema, al método, ¿qué diferencias hay? O sea, ¿qué diferencias hay en términos de potencial, digamos, que atiendas en un encuadre tradicional como un consultorio y esta experiencia? Pues me gustaría que reflejes lo que son 8 años de experiencia acá. ¿Qué descubriste como potencial al respecto de este desarrollo? Te digo un poco el punto. O sea, un chico cualquiera, o sea, no importa qué, un chico que está en la lona por un desengaño amoroso, vino, te encontró en la plaza porque leyó que atendías en la plaza. ¿Qué experiencias?
el punto de partida, ¿no? Nosotros decimos, necesitamos que el espacio público esté más habitado. Cada vez más el espacio público es del que puede consumir un shopping o de los guardias de seguridad. Que sea el lugar donde nos encontramos en la diferencia, ¿no? Eso, la clínica placera apunta a dialogar la clínica con el espacio público. Lo segundo es necesitamos cada vez estar menos aislados, ¿no? Yo, acompañando el proceso de padecimiento mental, está la secuencia conflicto, preocupación, aislamiento. Conflicto siempre hay, preocupación tenemos más o menos sobre nuestros conflictos, pero el aislamiento podemos reducirlo. Si siempre estamos encerrados a través de ladrillo, a través de cemento, ¿por qué no hacerlo de manera más abierta? Promover una cultura del desaislamiento, del desocultamiento. Y tercero, hay una cosa que es así. Si a mí me duele mi rodilla, yo no les conozco, pero puede que remangue mi pantalón y te muestre mi rodilla, me remango al otro lado y te digo, mira, está más hinchada que el otro. Pero si me quiero matar, no sé si me voy a sentir igual de libre. Entonces hay un plus avergonzante sobre el sufrimiento psíquico respecto al sufrimiento físico. Con estas tres referencias que encaramos la clínica placera. Lo que pasa mucho es que la gente, cuando escucha, a veces se asusta y no acuerda al primer encuentro. Pero cuando lo hace la experiencia se cuenta sola. Caramba, estaba mientras hablaba reflexionando sobre que la propia, no es semiótica esto, la propia, sí, la expresión. La gente no dice, o sea, dije se volvió loca, digamos, como un asunto que nunca es de vos o de la comunidad, sino de la persona en particular. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿qué mirada tenés sobre cómo la comunidad convive con... ¿Es duro decir con la gente loca? O sea, sí. Yo creo que primero lo pondría así, como cada quien convivimos con nuestra propia locura, ¿no? Hay una construcción... Pero eso es muy difícil que la gente asuma, ¿no? Es muy difícil. En nuestra cultura, digo, por más que sea patológicamente comprobable. Yo creo que en nuestra sociedad somos muy normópatas. Todos queremos ser los normales, tenemos como mucho miedo. Este es el adicto, esta es la persona trans, esta es una puta, aquel es comunista. O sea, fácilmente se estigmatiza y se deja fuera, ¿no? Y ese es un problema grande porque en realidad yo creo que todas las personas somos mezcla de cordura y locura. Y todas las corduras tienen problemas, no son solamente ventajas, y las locuras tienen ventajas y no son solo problemas, ¿no? ¿Y por qué es importante que la gente perciba esos hemisferios, que conozca? Y primero, porque creo que vamos a vivir más tranquilos. Segundo, y la tranquilidad no es cosa menor, porque la gente siempre dice lo que yo quiero es estar tranquilo, ¿no? Esa tranquilidad tiene que ver con aceptarse y no tratar de encajar en un mandato que hay que ser, no sé, siempre de una forma X. Yo siempre digo que el piso de lo normópata en Asunción es ser amable y trabajador. Si tenés menos que eso ya te complicas. Lo menos que puedes tener es eso, ¿no? Entonces... Le quieren los perros. Le quieren los perros, sos popular, o sea, no sos señalado por lo menos, ¿no? Es como el basal. A mí me parece que, te decía, primero estar tranquilo. Segundo es ser quien sos. Imagínate que eso esté anulado por los mandatos sociales, ¿no? O sea, la posibilidad que uno pueda decir, ¿qué deseo para mi vida? ¿Qué quiero para mi vida? Muchas veces no es así. Yo sigo mucho a un filósofo francés, Gilles Deleuze, que decía, lo difícil no es desear, lo difícil no es lograr lo que se desea, lo difícil es desear. O sea, yo, por ejemplo, hago una carrera, tengo mi título, se lo entrego a mis padres y no es la carrera que yo quería, pero logré lo que supuestamente deseaba. Pero a veces soy deseado por el mundo y yo no me puedo apropiar de mi propio deseo. La educación, así entendida como lo que es la escuela, la universidad, hace que se tenga mayor comprensión de la otredad o tampoco corta esas orejas. Yo creo que mayoritariamente nuestra educación es autoritaria. Cuando comenzaron a caerse los techos, por lo menos cuando yo por los medios comencé a seguir el tema de la caída de los techos de las escuelas, yo dije, a ese nivel de literalidad del derrumbe del modelo educativo tenemos que llegar para preguntarnos, e igual nos generó preguntas. Igual los centros estudiantiles siguieron siendo reprimidos,
igual los gremios docentes no son suficientemente atendidos, igual hay enfrentamientos entre familias y docentes que se descalifican unos a otros, igual la educación es autoritaria y no está pensada para la realidad cotidiana. Fue un problema de ingeniería y no de cultura. Claro, cultura, claro. ¿no? O sea, hagamos techos mejores. Reducir, sí, es la literalidad de las cosas, ¿no? O sea, no pensar que detrás de ese no importa presupuestario, en realidad es muy fuerte, pero nos importan las infancias y la adolescencia si le estamos metiendo en lugares que están derrumbando. En serio, a veces uno dice, en serio nos importan. Y el modelo educativo también es el normalismo, así como el higienismo, ¿no? Son concepciones que segregan mucho, ¿no? O sea, al contrario de validar la diversidad, validar la diferencia, es un poco lo que decía Pink Floyd, ¿no? No necesitamos más sarcasmo en las aulas. Igual, por quedarme un poquito más en ese punto, en tu experiencia, ¿conoces sociedades que son más abiertas al otro, digamos, en la región? ¿Tiene algo que ver nuestra historia con ser tan otro reprimente? Yo, antes de irme a otra ciudad, diría, yo veo eso acá. O sea, veo en los Bañados Asunción, veo cierta socialidad, veo en las comunidades campesinas. Yo estoy trabajando ahora en Edelira, Itapú, hay comunidades campesinas autoorganizadas, agroecológicas sensibles. Veo, por ejemplo, cómo hasta muchas veces las comunidades indígenas que están en las veredas de las instituciones públicas en Asunción todavía se cuidan. Eso no está perdido. Es más, yo diría que cuando hay una urgencia aparece en clave de solidaridad y caridad, ¿no? Pero en general está muy lastimado en nuestro territorio social. Y lo he visto sí en otros lugares, lo vi, no sé, en los cerros de Caracas, lo vi mucho en los barrios afro de Montevideo, lo vi mucho, no sé, en las comunidades New Age de Córdoba. O sea, en las comunidades, en rigor comunidades. Donde, claro, a mí me gusta mucho una definición de comunidad que lo da un antropólogo simbólico, Víctor Turner, que le dice comunitas. Dice, es el sentimiento de sentirnos nosotros. Sí. Y interesante ese sentimiento porque en realidad a veces estamos en colectivo pero no somos comunitarios. Sí. Eso sucede con mucha frecuencia también en regiones donde hay un flujo no de migración histórica, sino un flujo permanente de movimiento a consecuencia de razones económicas, de asentamientos laborales y compañía. Ahora, un tema que a mí me golpeó positivamente a la reflexión es un análisis que haces al respecto del suicidio como mensaje. Me quedo con el tema del mensaje. ¿Qué es lo que nos transmite un pibe que se saca la vida? Es complejo porque yo creo que los suicidas siempre tienen un carácter fuertemente misterioso. Es como un fenómeno inabarcable porque hasta cuando hay carta de despedida uno tiene la sensación de seguridad de entender por qué pasó lo que pasó. La muerte nos cuesta explicar, la muerte suicida nos cuesta más explicar, pero un poco yo creo que hay un problema muy fuerte con la cuestión, sobre todo intergeneracional. O sea, como mundo adulto yo nombro algo que le digo la crisis de la adultez adultocéntrica, o sea, una adultez donde presumimos que somos superiores a los mundos juveniles. Y eso nos deja muy insensibilizados, sordos, distantes, ajenos. ¿El qué vas a saber vos, Mitaí? Claro, cállate pendejo de mierda. Todas esas concepciones de descalificación. Y eso que creo que la infancia sana, por dar un corte, tiene muchísima sabiduría que nos serviría muchísimo a la humanidad, pero no la escuchamos. Es más, la juzgamos como tonta o una frase clásica. Se están perdiendo los valores. Como si fuera que los valores son eternos y están hechos de una vez para siempre y no es que cada generación genera su debate y sus valores propios, ¿no? Entonces yo creo que los suicidas es como el enésimo alarido de urgencia de las generaciones jóvenes que no encuentran escucha, espacio. Pongámoslo así, yo creo que ni siquiera le estamos dejando planeta a las generaciones jóvenes. Si yo siempre digo, si yo tuviera 12 años, fuera un puber bañadense, yo probablemente sería motochorro. ¿Por qué? Porque el motochorrismo por lo menos le permite aventura, rebeldía, libertad, riesgo y alguna guita, ¿verdad? Al lado de por ejemplo, una institución educativa que no le ofrece salida laboral digna para nada. O sea, el empleo, lo han visto varias generaciones en los territorios populares de las periferias urbanas de Asunción, que no hay salida de empleo digno prácticamente, ¿no? A no ser que sea súper explotado un trabajo como este edificio, o sea, con muchísimo laburo. Entonces, ¿qué le pedimos a las generaciones jóvenes que están entrapadas entre el consumismo capitalista de tener y la falta de un panorama, de un horizonte de vida?
Y eso me parece que conduce, entre otras cosas, a los suicidas también. Y el abordaje que siempre es deplorable, ¿no? Autocrítica de los medios de comunicación en primer lugar, que asumen el tema con una especie de erupción de escándalo que dura un par de días, más el componente policial. A mí el tema de los medios de comunicación en Asunción me pregunto mucho su complejidad, porque por un lado veo periodistas que hacen una tarea súper crítica, súper respetuosa de la discusión, pero por otro lado veo, primero, mucha patronal adueñándose de los discursos mediáticos, o sea, muy funcional a sus intereses particulares. Y segundo, mucha banalización, o sea, siento a veces la urgencia de que digan, ayúdennos a pensar la sociedad, por favor. ¿Verdad? Entonces, no, hay como un mensaje muy embrutecedor de cosas que parece que están prediseñadas para el entretenimiento alienante. Y nosotros como sociedad urgentemente, pero una urgencia ya acumulada, necesitamos poder pensar colectivamente en la diferencia, ¿no? Por ejemplo, a veces se alienta la polarización, osos y leones, en una discusión así que no le sirve para nada a nadie, no, nos juzgamos, nos enfrentamos. Por decirte un aspecto nomás de eso. No, claro, claro. No, y además, sí, además los medios como árbitros y nunca como parte del problema, ¿no? Esa es una autocrítica. Tienes una teoría muy interesante sobre esto que mencionaba antes, los grandes traumas nacionales, como, no sé si se llama así técnicamente, me corregirás, pero cómo nos dura aún la guerra grande, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que generaciones que no vivieron un momento sigan siendo damnificadas de un momento que sucedió en el pasado? O imagínate, nadie o casi nadie discutiría el holocausto judío, ¿verdad? Pero ¿quién discute el holocausto paraguayo de la guerra de la Triple Alianza? Eso no existe como tema. Es más, a veces pretendemos que eso se borre como que es un victimismo que tenemos, que teníamos que ya parar con eso, pero nunca lo resolvimos, nunca lo trabajamos. Yo creo que el concepto de trauma intergeneracional, que es algo no hablado colectivamente, que se traduce en conducta, está muy vigente a partir de eso. ¿Y cuál es el efecto? Que nosotros somos muy inseguros, somos muy desconfiados, somos muy en guardia. Y yo creo que hay una paradoja que creo que está funcionando para aliviar eso, que es la globalización. O sea, yo me acuerdo que una vez estaba en General Díaz, Ñembucú, en un trabajo de campo en la universidad, y conozco a un adolescente y me dice, en la conversación me dice, a mí me gusta la música indie vietnamita. Y yo primero no sabía que era un anglicismo, que indie era independiente, y decía, yo de música vietnamita no sé nada. Dice, este chico de 16 años, en General Díaz, con X 200 habitantes, yo creo que el mundo tiene otros dinamismos que está reparando ese aislamiento tan brutal que tuvimos, pero que incluso yo tengo esta hipótesis, ¿no? En la línea esa. Creo que cuando se discute mucho el rol del Partido Colorado, que se le cuestiona, no sé, el prebendarismo y el Estado clientelar, se le discute el terrorismo de Estado con Stroessner, yo creo que hay una tercera pata que no se discute, que es que después de la guerra de la Triple Alianza, a los 16 años se abre el Partido Colorado. Y el Partido Colorado, queriéndolo o no, genera una identidad ante la debacle. No existía Paraguay, estaba arrasado toda la economía, la población, los vínculos. Entonces, ser paraguayo no tenía sentido, ¿no? Pero el Partido Colorado genera fuertemente una cuestión identitaria, que es, ya no somos paraguayos, somos colorados. Y eso creo que sostuvo al país. Y eso creo que explica mucho de por qué se sigue votando al Partido Colorado. Sí. Esa lealtad de que permitió un proyecto de identidad cuando esto era una debacle, no solamente económica, sino subjetiva. En el capítulo anterior, o sea, 2 capítulos antes, hablábamos con el historiador Chamorro sobre los masones. Y justamente nos deteníamos en que la guerra grande fue nada más y nada menos que el proceso de aparición de los partidos políticos en Paraguay. Imagínate si no ha sido significativa la guerra, ¿no? Quiero volver al adultocentrismo porque me parece que tiene mucha relación con todo una parte del padecimiento, como es nuestra falta de libertad, ¿verdad? En realidad probablemente habrá más factores que nos provocan el no ser suficientemente libres, pero
¿Qué peso tiene, digamos? ¿Hay un cambio en el sentido de, no, antes éramos menos adultos centristas que ahora, o sigue eso? Yo creo Están que igual. siempre, pasa que no sé si a vos te pasa, cuando dicen antes, yo siempre pienso en el 89. Es antes del 89 y después del 89. Ese es mi antes. Sí, sí, sí. Yo creo que por un lado, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, che, ¿cuáles son los movimientos sociales más interesantes en Asunción en los últimos años? Yo le digo, el movimiento estudiantil secundario, el movimiento estudiantil universitario y el movimiento de mujeres feministas. Todos son jóvenes. O sea, los sujetos colectivos en Asunción Metropolitana más significativos para mí, que tiene como una discusión de sociedad, que problematizan y que tienen una propuesta, tiene una marca juvenil, y yo creo que eso tiene que ver con la pulseada adultocéntrica, ¿no? Por otro lado, creo que... O sea, de hecho que, disculpame que te interrumpa, pero si vos mirás el siglo, de hecho que todo lo que pasa con algo que algunos llaman el descubrimiento de la juventud en el 60, con todos los movimientos que vinieron después, rock, hippies, fue un cambio así voluminoso para nuestra historia, ¿no? Sí. O sea, yo creo que se da a nivel familia, con los monólogos adultos, con decime lo que te pregunto, con forzar, o sea, no, porque yo siempre tomo este ejemplo, ¿no? La famosa última palabra, disculpame. Claro, en esa ¿Quién línea. tiene la última palabra? Sí. Yo trabajé una investigación en Humaitá sobre, a partir de una crisis suicida en un colegio de Humaitá, Ñembucú, 5 intentaron suicidarse, 2 se mataron, de los 5. Y en ese contexto trabajamos con el grupo de sobrevivientes estudiantes y le preguntábamos al grupo de sobrevivientes cuál era su demanda, qué pedían ellos al mundo adulto. Dijeron 2 cosas. Dijeron, queremos un trato igualitario porque también somos personas. Brutal, somos personas. Y segundo, dijeron, queremos una escucha sensible. Y escucha sensible era no que yo te cuente como adolescente, no sé, si es que saqué 10 y que me van bien en la escuela, no sé qué, sino que escucha sensible es que escuche lo que yo te quiero contar y que te abras a conversar conmigo. Esas son las demandas que creo que dramáticamente nos están diciendo con los suicidios, con el uso complicado de drogas, con los embarazos adolescentes, con la accidentalidad vial. O sea, hay muchísimos emergentes, ¿no? Y ahí es que me preocupa mucho que se quiera abordar eso poniendo cámaras. A eso me iba a referir ahora. Las mochilas transparentes, el aparato para el guardia de seguridad, detectar mentales, la reja y el pitbull, o sea, toda la estrategia. ¿Cómo hacemos para no necesitar esos dispositivos? Yo creo que es un problema de miedo y un problema de falta de introspección. ¿Quién tiene miedo? El mundo adulto, esta adultez adultocéntrica, no solamente creo que somos muy miedosos, sino que no sabemos que somos miedosos, ¿no? O sea, operamos, me parece, de manera compensatoria, como bravucones, como envalentonados, como hiperafirmados. Y el miedo es un derecho humano. O sea, yo tengo derecho a tener miedo, a sentir y a pedir ayuda. Yo me acuerdo de una investigación sobre conducta suicida profesional en un país nórdico de Europa, y cuando estudiaban la conducta suicida en el mundo médico, salía esto, decían, los médicos intentan suicidarse menos, pero se matan más. Y uno dirá, son médicos, saben matar, saben matarse. Pero el estudio decía, no es por eso, es que en el mundo médico no está permitido pedir ayuda. Yo creo que en el mundo adulto asunceno no tenemos derecho a pedir ayuda. Yo agrando mi camioneta, subo mi muralla, contrato futbolista más caro, todo es como competitivo, exitista y con un miedo a la fragilidad, como que ser frágil, y eso tiene mucho que ver con nuestro machismo, sobre todo masculino, ¿no? Donde siempre estamos como en competencia, ¿no? Imagínate que los varones, Augusto, ni siquiera en Asunción podemos abrazarnos tranquilos entre nosotros. Así es. Todo es como sitiado. Como hablo, como te miro, si te miro mucho ya yo te estoy dando demasiado pelota, yo no te tengo que mirarlo tanto, ya hablamos y nos reímos todo el tiempo, y jamás podemos llorar hasta que estemos en pedo. Yo por eso creo que nosotros, la borrachera masculina tiene la potencialidad también de sanar. No es solamente un problema, sino que a veces los varones solo lloramos en pedo. Tienes razón. ¿Qué es la erótica social y qué tiene que ver con los procesos en las periferias urbanas? Nosotros comenzamos a pensar la erótica a partir de una situación, una anécdota muy simpática, que es, una vez yo trabajé mucho, te decía, en psiquiatría bañadense, y en ese contexto una vez llegando al laburo veo que una compañera de trabajo, gente comunitaria, va llegando a la unidad con una vecina tomada del brazo, que la saca de la casa. Y yo le digo, cuando se vuelve, le digo, fulana, ¿por qué le agarra el brazo a la vecina? Y le estaba trayendo para nuestra actividad, pero no le secuestres, la participación es que quieran venir. Y generamos una discusión sobre qué es participar, y en esa reunión otra compañera muy callada comenzó a hablar muchísimo y de Monchi Maestre, que había sido, que era un colombiano, vallenatero, bailarín, actor de telenovela,
y que actuaba en una novela de canal abierto colombiano en ese tiempo. Todo el bañado era fanático, yo no sabía que existía. En ese contexto, entramos a la reunión y todo el equipo dijo que la gente del bañado no iba a nuestras actividades grupales porque eran haraganes. Y ahí yo digo, pero mira fulana cómo me había contado, se fue 3 veces, o sea, todas las veces que se presentó Monchi, estuvo 7 horas, era súper fanática de Monchi. Yo le pedí en un momento dado, resumimos a Monchi en una frase, ella dijo, sabe mover las caderas. Y nosotros nos preguntamos por qué la gente del bañado como ella se va a lo de Monchi así y a nuestras actividades no vienen. Y dijimos, tenemos que como equipo de salud aprender a mover las caderas. Y ahí nació la idea de erótica social. Erótica social es poner en valor las prácticas de la alegría de la gente, de los sectores populares, para promover participación. El enemigo es la inhibición. El enemigo es el aburrimiento. El aburrimiento, la solemnidad, la ridiculización, ¿no? Entonces trabajamos la erótica en 4 ámbitos: arte, fiesta, humor y juego. El paraguayo, odio lo del paraguayito, esto de aquello, pero el paraguayo y su humor, ¿tenés algunas conclusiones al respecto de eso? Sí, yo creo que en general en Asunción tenemos fuertemente una marca hiperhumorística. O sea, somos muy bromistas, pero creo que es un humor muy angustiado muchas veces, ¿no? Porque es un humor, primero, compulsivo, hay que reírse. Segundo, obturador. Alguien dice algo angustiante y se hace un chiste para silenciar. Entonces, yo suelo decirle a la gente en las instituciones que hagan ventanas humorísticas, que es, si son espacios donde hay demasiados chistes, todo el tiempo chistes, declaren, por ejemplo, los lunes de 8 a 10 o todos los jueves, cada chiste se piensa. Se hizo un chiste y paramos a pensar por qué ese chiste, porque si no, se tapa mucho con el humor. Yo creo que también es una especie de compensación que tenemos por nuestra falta de derecho, aunque sea vamos a reírnos porque es una vida de mierda. Igual un humor que tapa un dolor no es tan humor, ¿no? Claro, es un humor angustiado. Yo creo que es legítimo, por eso hacemos chistes, por ejemplo, en los velorios, ante la muerte, chistes de la derrota de fútbol del otro, el equipo, el humor con víctima todo el tiempo, ¿no? El humor cruel. A veces nos cuesta, parece que el chiste tiene que ser cruel, si no, no es gracioso. Capaz que no sea doloroso como digo, finalmente, porque de alguna manera el humor es un bálsamo, ¿no? Para una situación. O sea, ¿qué tenés aparte del humor? Por eso yo digo, no saquemos ese humor, porque a lo mejor eso es lo que sostiene una sociedad, pero por otro lado, poder pensar también eso, ¿no? ¿Qué nos dejó en la cabeza el COVID? Un momento impensable en la historia de la humanidad, un momento en que la humanidad pensaba que ya tenía la cura de todos los males. Nos paralizó 2 años. Sí, lo voy a pensar en clave Asunción, porque a mí me interesa mucho situarme. A veces uno dice Paraguay, pero en el fondo está pensando en Asunción. Sí, ¿no? Sí, Entonces, siempre. En Asunción pienso que algunas cosas. Una, puso en valor la importancia del otro. O sea, si el otro se cuida, yo estoy cuidado. Viste que en Paraguay siempre es así, nuestra idea de libertad. Tu libertad termina donde comienza la mía. Es como una libertad competitiva. Y el COVID marcó otra idea de libertad. Yo no soy libre si vos no sos libre. O sea, si vos no estás cuidado, yo estoy en riesgo también. Entonces, puso así en resalte la importancia de la solidaridad. Que le hayamos dado pelota es otra cosa, pero lo puso, ¿no? Igual nos costó mucho, queríamos que no entre los que Paraguay estaban afuera, que se queden cerrados en el refugio, que saquen el refugio de acá. Nos asustó muchísimo porque no estábamos tan entrenados para lo solidario colectivo, ¿no? Segundo, puso en valor también todo este tema de las ollas populares, ¿no? Las mujeres que lograron, como logran casi todo el tiempo, ¿no? Gestionar la urgencia. En este caso, cuando se dice pután de droga, se dice a toda la gente que es jornalera, no importás, porque qué pután de droga iba a tener si no tenías trabajo, homework, ni tenía políticas públicas que le compensen. Entonces era así, ustedes que nunca nos importaron, en la pandemia tampoco importan. O sea, el clasismo que hubo detrás de eso, ¿no? Y tercero, creo que algunos grupos sociales fueron particularmente lastimados, ¿no? La infancia fue lastimada, la ancianidad fue lastimada, porque en realidad son personas que ya viven luego bastante encerradas, y entonces todo lo que impactó en las instituciones educativas, como virtualizar toda la educación, se vio también que lo que ya tenía como deuda de cuidado se agudizó todavía más, ¿no? Creo que eso también es importante. Y después emergieron algunas cosas para mí interesantes, como por ejemplo, ¿cómo que se llamaba este grupo? Cambachivache, que puso en valor el intercambio de trueque en vez del intercambio monetario. O sea, otra forma de economía, y que también se inventaron otra forma de cuidado que tiene mucho que ver con la salud mental comunitaria. Sí. Me acabas de mencionarla, no he leído en el libro
desencuadrar, pero te pregunto desde afuera de esos temas, ¿cómo estamos con nuestros viejos? ¿Cómo está tratando la sociedad? Siendo como somos ancestralmente una sociedad que le daba mucha importancia a la gente mayor. Yo creo que primero no tenemos políticas públicas para la tercera, cuarta edad. O sea, no, cuarto, uno mira y ser un anciano y caminar por Asunción es súper complicado. No hay rampa, no hay veredas, hay enormes escaleras. Tercero, hay como una cosa muy terrible que es como el endiosamiento de los cuerpos juveniles. Ah, sí. Entonces hay como toda una estética anti-anciana, ¿no? Entonces es como el chiste que yo le hice a tu compañero de equipo cuando me dijeron señor. Es decir, como que todos estábamos asustados de envejecer, ¿no? Entonces yo creo que si nuestra sociedad está comenzando a ancianizar, yo no quiero ver si esto se ancianiza más lo que va a ser, ojalá, pero creo que es un sector claramente desprotegido también. Te agradezco el tiempo, ¿sí? Claro, gusto. Muchísimas gracias.